Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en mi Hispanatoria. Vamos a empezar hablando de una de las noticias que vamos a destacar en este podcast, en este episodio de hoy. Tenéis más noticias, no vamos a contaros todas las noticias que hemos tratado en los últimos días, porque no nos daría tiempo, se nos daría muy largo, así que como siempre os decimos, tenéis más información y más noticias en mispanatoria.com, en nuestra web. Pero una de las noticias que sí queremos destacar ha sido esa parece ser confirmación del Papa León XIV, del antiguo cardenal Prevost, Robert Prevost, de que finalmente sí viajará a Turquía este año. En su momento, de hecho ya lo comentamos tanto en nuestra web como en este podcast, se pensaba que el viaje sería en el mes de mayo, porque así estaba planeado antes de que falleciese el Papa Francisco. Pero ahora lo que están comentando, además en este caso no solo comenta medios turcos, como nosotros lo mencionamos en su momento, sino que incluso ya ha habido alguna agencia internacional que también lo ha mencionado. Se estaría hablando de una fecha no muy lejana de todas formas, que sería en noviembre. En noviembre parece ser que el nuevo Papa, el León XIV, estaría planteándose visitar Turquía y en concreto, como os contamos en su momento, pues visitar la ciudad turca de Iznik, la antigua ciudad de Nicea o Nicaea, que este año se cumple el 1700 aniversario, nada menos que 1700 años desde que se celebró el primer concilio ecuménico de la cristiandad, que fue convocado por Constantino el Grande, por el emperador del Imperio Romano. Estas informaciones han salido nosotros nos hemos hecho eco de las que han aparecido en varios medios turcos, entre ellas en el diario turco-armenio Agos, que nos ha parecido de especial relevancia porque responde justamente, es un diario que es especialmente popular entre la minoría armenia y cristiano-armenia de Turquía y más concretamente de Estambul. Y según estas informaciones, pues este deseo, esta intención de visitar Turquía la habría dejado clara el Papa durante una reciente reunión que habría mantenido en Roma, en su residencia oficial de Castel Gandolfo, con una delegación de peregrinos cristianos católicos y ortodoxos de Estados Unidos. Durante esa reunión en Castel Gandolfo, decíamos, en Roma, dirigiéndose a estos peregrinos, el Papa León XIV les habría dicho: espero poder veros de nuevo en la conmemoración ecuménica del aniversario del Concilio de Nicea, es decir, la conmemoración que va a tener lugar este año por esos 1700 años de ese primer concilio de Nicea. Y según informaciones publicadas, decíamos, en la prensa turca, pues esa visita posiblemente tenga lugar en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque se coincidiría posiblemente con la festividad de San Andrés, que es una fecha importante para el calendario religioso ortodoxo, ya que está considerada como la fecha en la que se fundó el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, de la antigua Constantinopla, hoy día Estambul. De hecho, cuando el Papa Francisco visitó, poco después de ser nombrado sumo pontífice, visitó Turquía en 2014, también eligió las mismas fechas, a finales de noviembre, para realizar esa visita a Turquía. Esa visita que hizo, ya decimos, poco después de ser nombrado Papa. En el caso de León XIV, el nuevo Papa, este viaje también sería, seguramente, si no el primero, uno de los primeros. Quizás de aquí a noviembre haga otro viaje, pero en principio parece que posiblemente será el primer viaje que haga al extranjero el nuevo Papa, ese viaje que tenía lugar posiblemente a finales de noviembre. Y que, la razón de escoger esta fecha, como al igual que hizo el Papa Francisco en su momento, busca un poco destacar una fecha que es importante para el calendario religioso ortodoxo, precisamente para fomentar ese diálogo ecuménico, ese diálogo entre las dos corrientes cristianas, entre católicos y ortodoxos, buscando pues, en esa intención de buscar la unidad entre las dos corrientes cristianas.
Ya de hecho el pasado 2 de julio, a principios de este mismo mes, el nuevo Papa también expresó su intención de visitar Turquía este año cuando, cuando mantuvo una reunión durante una visita que hizo a Roma la esposa precisamente del presidente turco, Emine Erdogan. La mujer del presidente turco hizo una visita a Roma y en ella pues ya le expresó, ya le habría expresado, según dijeron también numerosos medios turcos en su momento, la intención de viajar este año a Turquía para, bueno, viajar a Iznik, como decíamos, a esta ciudad de Nicea, y reunirse también allí con el patriarca ortodoxo de Estambul, con Bartolomeo I, que es además el máximo líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa Mundial, el patriarca de Constantinopla. Y ya en su momento lo comentamos también, además, cuando tras fallecer Francisco, el nuevo papa fue elegido, poco después, prácticamente al día siguiente, hizo una reunión con multitud de periodistas que habían asistido a, digamos, a toda la ceremonia de elección del Papa, y los periodistas turcos le preguntaron justamente por esta cuestión. Usted sabe que el Papa Francisco tenía un gran deseo y planeaba viajar a Turquía, a Iznik, a Nicea, con motivo del aniversario del concilio, del primer concilio cristiano del concilio de Nicea en el año 325. Y efectivamente, pues también en aquella ocasión el Papa León XIV pues les dijo, sí, sí, soy consciente de ello y nos estamos preparando para ese viaje. ¿Por qué ese concilio es tan importante? Ese concilio del que ahora se cumplen 1700 años, pues lo hemos comentado en otras ocasiones. Porque en ese concilio, decíamos, en el año 325 después de Cristo, gobernando el emperador Constantino el Grande, lo que hizo Constantino fue queriendo basar parte o afianzar parte de su poder en esa nueva fe que era tan pujante, que era el cristianismo. Lo que hizo fue reunir a los obispos cristianos de todo el mundo conocido, reunirlos en un solo lugar y establecer una doctrina, una creencia conjunta, una doctrina universal. Universal, en griego se dice katolú, y de este katolú griego es donde vendría la palabra justamente católico, católica. Esta doctrina universal, esta doctrina católica, fue la que se estableció en Nicea. Obviamente se estableció sobre papel porque luego siguió habiendo muchas corrientes. Precisamente el arrianismo, una de las principales corrientes que ya se opuso en la época a la doctrina católica. Pero lo que buscaba Constantino Grande era justamente unificar todos esos diferentes criterios, todas esas diferentes corrientes dogmáticas, religiosas que había dentro del propio cristianismo, donde prácticamente en cada provincia o en cada rincón del Imperio Romano donde había cristianos, había una teología propia y había una corriente propia sobre distintos aspectos de la fe. En ese concilio de Nicea, hace 1700 años, fue donde se establecieron fundamentos de la fe cristiana que hoy damos por básicos, que hoy damos por sobreentendidos, pero que en aquella época no lo eran. Fue el llamado credo, el famoso credo de Nicea, fue el que se sentó en ese primer concilio, y, por ejemplo, el mismo concepto de la Trinidad sale de ese concilio de Nicea, la concepción de que la divinidad está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo, o la naturaleza de Jesús. Si Jesús era hombre, si Jesús era hijo, qué naturaleza tenía respecto al Padre, si era parte de él, si era un ser aparte de él. Todo eso se concibió y se estableció en ese concilio de Nicea. De ahí sale la fe católica, tal y como la conocemos, como la concebimos hoy día. Y de ahí la importancia que tuvo este concilio y de que el Papa, el nuevo Papa también, quiera seguir el deseo que tuvo en su momento Francisco, el Papa Francisco, y visitar Turquía. Bueno, y vamos con un tema, con una noticia muy buena para los turcos que quieren viajar a la Unión Europea, porque la Comisión Europea anunciaba a finales de esta semana, entre el jueves y el viernes, parece ser que se ha publicado el jueves y que la noticia se divulgó el viernes.
Fuera como fuese, el caso es que la buena noticia es esta. A partir de ahora, los ciudadanos turcos que quieran viajar a países Schengen, del área Schengen, que sean miembros de la Unión Europea, tendrán más facilidades para solicitar los visados, podrán hacerlo más rápido, con menos trámites burocráticos y además podrán solicitar esos visados por más tiempo, por un periodo mayor. Hasta ahora los turcos, en muchos casos, salvo excepciones, se veían obligados a solicitar visados de corta duración para estancias cortas y después de trámites tremendamente complejos y costosos, no solo en tiempo, sino también en dinero. Bueno, según una decisión adoptada por la Comisión Europea el jueves, parece ser, a partir de ahora, los turcos, los ciudadanos turcos, podrán solicitar sucesivamente ampliaciones de su visado hasta un periodo de incluso 5 años. 5 años, fijaros lo que es esto, porque veníamos de días de visado y ahora estamos hablando de años de visado. Todo esto no va a ser repentino, va a seguir un sistema que se denomina de cascada, de cascade en inglés, que es un sistema progresivo en el que los permisos de estancia se van ampliando en función del historial de la persona que lo solicita, en función, en este caso, de si el ciudadano turco tiene un historial de haber cumplido los requisitos, la normativa, la legalidad en cuanto a los visados anteriores, pues se le va a poder ir ampliando sucesivamente ese tiempo, ese periodo de estancia. Siempre repetimos que no tenga un historial pues, de haber infringido la norma o los tiempos de visados con los visados anteriores. Para que os hagáis una idea, y lo hemos publicado también en hispanatoria.com, en noticias sobre este tema, hemos publicado ahí un breve, digamos, esquema, una breve lista de cómo quedaría la regulación. Pues bien, a partir de ahora, ciudadanos turcos que hubiese solicitado previamente un visado de varios días, visado de corta duración, van a poder solicitar dentro del año siguiente a la solicitud de ese último visado de corta duración, van a poder solicitar un visado por hasta 6 meses. Si pasado ese visado de 6 meses, este expira y desea solicitar un nuevo visado y, como decimos, repetimos, no ha infringido la normativa, no ha infringido los tiempos de duración de los visados solicitados hasta el momento. Si en el plazo de 2 años siguientes, tras la expiración de ese visado de 6 meses, solicita un nuevo visado, se le va a conceder un visado por un año, un visado Schengen, siempre hablando de un visado Schengen. Si expirado ese visado de un año, dentro de los 2 años siguientes solicita un nuevo visado, se le va a poder, va a tener derecho a un visado de hasta 3 años, ya más con derecho a múltiples entradas en el espacio Schengen. Y si, finalizado ese visado de 3 años, nuevamente solicita dentro de los 2 años siguientes a la expiración de ese último visado, solicita un nuevo visado para el área Schengen, para los países de la UE, va a poder optar a un visado por hasta 5 años, de nuevo con opción, con derecho a entrar múltiples veces en el área Schengen. Todo esto va a depender, obviamente, también lo recalca la normativa, esa nueva normativa de la Comisión Europea, va a depender también del periodo el periodo de validez del visado, va a depender también del propio pasaporte, de la duración, de la validez del propio pasaporte que tenga ese ciudadano que solicita ese visado, hasta el punto de que, bueno, el visado Schengen siempre va a expirar con una antelación de al menos 3 meses a la fecha en la que expire el pasaporte del ciudadano turco en cuestión. Recordar además que esta normativa la emite la Comisión Europea y se va a aplicar a los 25 países de la Unión Europea que forman parte del área Schengen, pero por ahora, por lo menos, salvo que haya un acuerdo al margen, por ahora los países que son del área de Schengen, pero que no son miembros de la UE, no van a estar incluidos en este acuerdo. Hablamos de Islandia, de Noruega, de Suiza o del pequeño Principado de Liechtenstein. Y en fin, pues buenas noticias para los ciudadanos turcos mientras llega esa liberalización de visados que llevan años negociando Ankara y Bruselas
y que de momento sigue estancada, aunque ya hay voces en Bruselas que están pidiendo que se reanuden las negociaciones cuanto antes para la liberalización de visados, para que los turcos dejen de tener que solicitar un visado para viajar a la Unión Europea. Bueno, hablamos ahora de un crimen horrendo, un crimen terrible que ha sacudido a la sociedad turca, un nuevo crimen como el asesinato de una mujer, de Ayşe Tokias, un crimen que en los últimos días ha sacudido Turquía, una joven de 22 años, estudiante universitaria, estudiante de enfermería, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 3 de julio dentro de una maleta abandonada junto a una carretera a las afueras de Estambul. Fue encontrada en la zona del barrio de Mithat en Eyüp Sultan, distrito de Eyüp Sultan, al norte de Estambul, a las afueras de Estambul. Se encontraba esa maleta y dentro el cuerpo de esta chica. Y en las últimas, pues el viernes, en torno al viernes por la mañana, se detenía a un séptimo sospechoso por este terrible crimen. Hasta ahora había 6 personas detenidas y se tenía un séptimo presunto implicado en el asesinato de esta joven estudiante de enfermería, repetimos, Ayşe Tokias. Este hombre de 55 años fue detenido por su presunta implicación o su presunta colaboración en el crimen, aunque no es el principal sospechoso. El principal sospechoso, el que se cree que fue quien efectivamente acabó con su vida, con la vida de esta chica, es su expareja, su exnovio, un hombre, Yemil Koç, 38 años, 38 años de edad, 16 años más que ella, y ex policía, antiguo agente de policía, y que, decimos, habría mantenido una relación con la víctima y sería ahora mismo el principal sospechoso en el crimen. La fiscalía acusa de homicidio premeditado. Todo apunta, según las primeras investigaciones, a que el día que murió esta chica, este hombre, su expareja, su exnovio, Yemil Koç, la invita o la convence para que vaya a su vivienda, la vivienda donde vivía este ex policía, situada en el barrio de Atakent, distrito de Küçükçekmece, y la convence, pues quizás para mantener una conversación, para hablar entre ellos, porque la pareja, pues bueno, se había separado, había tenido una crisis a raíz de que él le propusiera a ella matrimonio, le propuso casarse y ella lo rechazó. Ella dijo que no quería casarse precisamente por esa diferencia tan acusada de edad entre ambos. El caso no se sabe, o por lo menos no ha trascendido a los medios, cómo ocurrió exactamente el crimen, pero por lo menos hasta donde nosotros hemos tenido acceso, la cuestión es que esta chica muere asesinada y tal y como captan las cámaras de seguridad, tenéis de hecho en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com, tenéis ahí vídeos y se ven varios de ellos como las cámaras captan cómo este hombre sale acompañado de otra persona, sale arrastrando una maleta no demasiado grande, curiosamente, pero que se ve, obviamente, se ve que es muy pesada, que apenas puede con ella. Y dentro de esta maleta es donde iría la víctima. Se ve cómo lo sacan del edificio donde vivía y como ayuda de otra persona, decíamos, introducen la maleta en el maletero del vehículo. Todo esto lo captan las cámaras de seguridad y lo que está denunciando ahora mismo la hermana gemela de la víctima, su hermana Esra, es que la propia víctima había denunciado en muchas ocasiones a su exnovio por maltrato y que su propia hermana Esra, su propia hermana gemela, había también acudido en varias ocasiones a comisaría a denunciar que su hermana estaba sufriendo maltrato, que estaba sufriendo violencia por parte de su pareja y que básicamente que no la creyeron, que la tenían durante horas haciéndole preguntas, tratándola como si estuviera mintiéndoles y que nunca le llegaron a hacer caso y que de hecho pues el propio asesino o presunto asesino de la víctima, de su hermana,
pues sin saberse muy bien cómo, llegó a enterarse de estas denuncias, quizás porque tuviera o tenga algún contacto todavía por haber sido ex policía, llegó a enterarse de este tipo de denuncias y bueno, todo esto resultó también muy sospechoso, eh, y está siendo también investigado ahora mismo. De hecho, ahora mismo lo que se investiga ahora mismo es la muerte de otra exnovia de este ex policía que fue ya ex policía porque fue expulsado justamente el año pasado del cuerpo de policía, y además tenía varios antecedentes criminales ya. Y decíamos que ahora se ha abierto una nueva investigación, o se ha reabierto, porque en 2022, ya estuvo siendo policía, ya estuvo siendo considerado, ya se le consideró sospechoso por la muerte de otra expareja de este hombre, por la muerte de otra exnovia de entonces todavía agente de policía, que se cayó, se precipitó al vacío desde un sexto piso. En aquel entonces se le consideró sospechoso, no se encontraron pruebas que pudiesen vincularle con la muerte de aquella chica. Repetimos que se cayó, entre comillas, desde un sexto piso, y ahora ese caso también ha sido reabierto a raíz de esta nueva detención. En fin, esperemos que ambas investigaciones lleguen a buen puerto lo más rápido posible, y que si este hombre realmente está detrás de más muertes, todo apunta, por lo menos en esta última, que sí, y muy posiblemente en esa de 2022 también, que pague por sus crímenes. Y vamos a quedar hablando también de algo que ocurrió también en Estambul, pero en este caso mucho más positivo. Y es que el aeropuerto de Estambul, el Istanbul Airport, el principal aeropuerto de la ciudad, el último aeropuerto construido a las afueras del lado europeo de la ciudad, ha sido nombrado el mejor aeropuerto del mundo por una revista estadounidense, una conocida y prestigiosa revista estadounidense, Travel and Leisure, Viaje y Ocio, una revista que se publica desde el año aproximadamente 1937, si no nos falla la memoria, y que tiene unos 5 millones de lectores, y que, bueno, ha considerado no revista, sino los lectores de esta revista han considerado al aeropuerto de Estambul, que es el más grande de Europa, de hecho, como el mejor del mundo por una serie de criterios. Ha obtenido una puntuación total de 98,57 puntos, superando incluso la puntuación que obtuvo el año pasado, algo que también destaca esta revista estadounidense, ya que el año pasado también fue nombrado el mejor aeropuerto del mundo por los lectores de esta conocida revista de viajes estadounidense, pero el año pasado tuvo una puntuación de 95,79 puntos, pues este año obtiene 98,57 puntos, casi 3 puntos más. En esta encuesta, digamos, que realiza esta revista entre todos sus usuarios, y que destacan, pues, que es un aeropuerto con un diseño luminoso, espacioso, que tiene muy buena señalización, está bien señalado, y que está muy orientado al cliente y muy bien gestionado. Entre esos criterios que utiliza o que ha utilizado esta revista para elaborar ese ranking de mejores aeropuertos del mundo, que por segundo año lidera el aeropuerto de Estambul, pues están factores como la accesibilidad, la experiencia en el check-in, el proceso de facturación de maletas, la seguridad, qué opciones de gastronomía, de restauración hay en el aeropuerto, también las tiendas, las opciones para realizar distintos tipos de compras, y el diseño general del aeropuerto. El aeropuerto de Estambul operó o recibió el año pasado, recordémoslo, a 80 millones de pasajeros. Fue el segundo aeropuerto más transitado de Europa, y esto de hecho ha llevado a que recientemente, el pasado mes de abril, pues comenzase a operar simultáneamente en sus 3 pistas de aterrizaje. Es de hecho el primer aeropuerto de Europa y el segundo del mundo, tras Estados Unidos, en utilizar simultáneamente este sistema de utilizar a la vez 3 pistas de aterrizaje. También
también ha sido el centro de transporte de carga más transitado de Europa en 2024. Pues bueno, buenas noticias para el aeropuerto de Estambul, que ha recibido ya numerosos premios y esperemos que reciba muchos más. Y nada más, hasta aquí este resumen. Recordad, como os decíamos al principio, que tenéis más información y más noticias en hispanatoria.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.